Lucía Álvarez. La vida de una mujer, formada por el dolor, las pérdidas y las sombras del pasado. Creció entre dificultades, traiciones y el sufrimiento, pero había algo que nunca cambió: su deseo de venganza. Después de perderlo todo, Lucía dejó atrás su vida rota y se unió a la Fuerza Aérea, buscando reconstruirse mientras ascendía en el cielo. Sin embargo, el pasado nunca la dejó en paz. Cada victoria que obtenía en el aire la acercaba más a su verdadero objetivo: hacer justicia a su manera. Pero, ¿será suficiente para superar los fantasmas que la persiguen? Mientras la lucha de Lucía se intensifica, no solo enfrentará enemigos en el campo de batalla, sino también las cicatrices de un alma marcada por la tragedia. Este es un viaje donde venganza y redención se entrelazan, donde el coraje de una mujer desafiará a todo un sistema. Si quieres saber cómo se desarrolla su historia, no olvides darle like al video y suscribirte para apoyar este contenido. Ahora prepárate para vivir la historia de Lucía Álvarez. Lucía Álvarez nació en una pequeña ciudad marcada por la pobreza y el abandono. Desde muy joven, la vida le enseñó a ser fuerte. Creció en un vecindario donde las calles siempre estaban vacías, y los sueños de escapar de la miseria parecían ser inalcanzables. Su madre, una mujer que luchaba por mantener a su hija a salvo, murió en un accidente de tráfico cuando Lucía tenía solo 10 años. Su padre, un hombre débil y roto por el dolor, no pudo brindar el apoyo emocional que tanto necesitaba. Después de la muerte de su madre, Lucía quedó sola, enfrentando la dura realidad de un mundo que no hacía más que recordarle su vulnerabilidad. Desde pequeña, Lucía tuvo que aprender a ser autosuficiente. En la escuela, luchaba por mantenerse a flote, pero a pesar de su esfuerzo y su inteligencia, siempre parecía ser la última opción para los demás. Nadie veía su potencial. La sociedad ya la había etiquetado como una chica de barrio, condenada a una vida sin oportunidades. Pero Lucía no se rindió. Aunque las puertas parecían cerrarse una y otra vez, en su corazón llevaba la promesa de su madre: nunca dejes que el mundo te venza. Esa promesa la mantenía viva, le impulsaba a seguir adelante. Los años pasaron, y al entrar en la adolescencia, Lucía se enfrentó a una de las pruebas más difíciles de su vida. Se enamoró de un hombre que en un principio parecía ser su salvación. Él la hizo creer que la amaba, pero pronto la relación se convirtió en una pesadilla. La manipulación emocional, los abusos y las promesas rotas marcaron su corazón de manera profunda. Por primera vez, Lucía sintió que el amor no era la respuesta. Era solo una excusa para el sufrimiento, para el control. La herida que dejó esta relación la acompañó durante mucho tiempo, pero también la hizo más fuerte. Aprendió a no depender de nadie más que de sí misma. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Un día, mientras caminaba por su vecindario, Lucía fue testigo de un asesinato. Era un crimen brutal, llevado a cabo en plena luz del día, y la policía nunca lo resolvió. Nadie hizo nada. Nadie se preocupó por la justicia. Fue entonces cuando Lucía entendió que el mundo no estaba dispuesto a ayudar a las personas como ella. La desesperación y la ira comenzaron a consumirla, pero también le dieron una nueva perspectiva. No podía seguir viviendo así, no podía seguir esperando que alguien viniera a salvarla. Decidió que tomaría el control de su destino, que no sería una víctima más. Fue en ese momento cuando, de alguna forma, la Fuerza Aérea entró en su vida. Lucía sintió que esa era la oportunidad que tanto había estado buscando, una forma de escapar de su dolor y de sus fantasmas. Se alistó en el ejército, decidida a cambiar su vida y encontrar un propósito. La idea de estar en el aire, de volar, la fascinaba. Sabía que no sería fácil, pero Lucía siempre había tenido una fuerza interna que la empujaba a seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Al llegar al campo de entrenamiento, la realidad fue mucho más dura de lo que había imaginado. El régimen militar era estrictísimo. Las pruebas físicas eran agotadoras, y las tensiones entre los soldados se sentían a flor de piel. Lucía, como mujer, tuvo que demostrar mucho más que los demás para ganarse el respeto. Pero ella no era una novata. A pesar de la dureza del entrenamiento, Lucía no se dejó intimidar. Recordó el dolor de su infancia, las veces que se sintió rechazada,
y usó ese dolor como combustible para seguir luchando. Cada día en el entrenamiento era una batalla en sí misma. Se levantaba antes que los demás, entrenaba más duro, corría más rápido y luchaba con una determinación imparable. El cielo era su meta, y cada vuelo que lograba la acercaba un poco más a la paz que tanto ansiaba. Sin embargo, sus cicatrices emocionales seguían ahí, siempre presentes, recordándole todo lo que había perdido. Cada vez que estaba en el aire, podía sentir cómo la libertad la abrazaba, pero también sentía una presión constante, como si su pasado nunca pudiera dejarla en paz. El entrenamiento fue largo y difícil, pero Lucía superó cada obstáculo con valentía. Aprendió a manejar los aviones como una experta, y poco a poco comenzó a ganarse el respeto de sus compañeros. A pesar de las miradas escépticas, Lucía nunca dejó que la trataran como una mujer débil. Con el tiempo, comenzó a convertirse en una figura de autoridad dentro de la Fuerza Aérea. Su vida en la base militar fue una mezcla de sacrificio y superación, pero Lucía estaba decidida a cumplir su misión, encontrar su lugar en el mundo y finalmente dejar atrás los demonios de su pasado. Lucía Álvarez había dejado atrás su vida de sufrimiento, pero la transición hacia el mundo militar no fue fácil. Al principio, el entrenamiento la golpeó con una dureza que jamás había experimentado. Cada día era una prueba física y mental, una lucha constante por demostrar que podía estar a la altura. El dolor se convirtió en su compañero más cercano, y la disciplina en su único refugio. Nadie le había dicho que ser parte de la Fuerza Aérea requeriría más que solo habilidades físicas. Era una cuestión de resistencia emocional, de estar dispuesta a enfrentarse a sus propios miedos y a los fantasmas de su pasado. Lucía no era la única que luchaba por adaptarse. La base estaba llena de hombres que veían a las mujeres como una amenaza o una distracción. Desde el primer día, Lucía sintió el peso de la desconfianza sobre ella. Las miradas que recibía, los comentarios a sus espaldas, todo apuntaba a un mismo lugar, no era bienvenida. Sin embargo, Lucía nunca había sido una persona que se dejara intimidar. Aquellas miradas despectivas solo alimentaban su determinación. Sabía que solo tenía una opción: seguir adelante, sin mirar atrás. En las primeras semanas, Lucía pasó por momentos de dudas. Había días en los que quería rendirse, donde el cansancio era tan profundo que ni siquiera podía levantarse de la cama. Pero recordaba a su madre, su promesa de no rendirse nunca, y esa imagen le impulsaba a levantarse cada vez. No podía permitirse fallar. El ejército no solo era su forma de escapar, sino su única oportunidad para encontrar un propósito, para dejar de ser una víctima y convertirse en alguien capaz de cambiar su destino. Una de las cosas que más le costó al principio fue el miedo a volar. En la Fuerza Aérea, las mujeres voladoras son una rareza, y Lucía era una de ellas. Cuando subió al primer avión, sintió una mezcla de terror y emoción. El rugido de los motores, la vibración del avión al despegar, la sensación de estar suspendida en el aire, todo eso la sobrecogió. En ese momento, Lucía se dio cuenta de que su vida había cambiado para siempre. El cielo, que antes parecía un territorio lejano, ahora era su campo de batalla. A medida que el avión tomaba altura, el miedo se transformaba en una sensación de libertad, de control. En el aire, Lucía sentía que podía dejar todo atrás, que su dolor, sus heridas, se desvanecían mientras surcaba las nubes. Aunque sus compañeros la trataban con indiferencia al principio, Lucía no dejaba de demostrar que podía ser tan buena como ellos, e incluso mejor. Superó todas las pruebas físicas y a medida que avanzaba, comenzó a destacarse en las maniobras aéreas. El comandante de su unidad, un hombre de carácter firme y exigente, pronto se dio cuenta de que Lucía tenía algo especial. No solo era un excelente piloto, sino que su capacidad para mantener la calma bajo presión la hacía única. Los días pasaban, poco a poco sus compañeros comenzaron a verla de otra manera. Ya no era solo una mujer en el ejército, era una de ellos, alguien en quien podían confiar. A pesar de los avances, los recuerdos de su vida anterior seguían atormentándola. Cada vez que volaba, los rostros de las personas que había perdido, las injusticias que había presenciado, regresaban a su mente como sombras,
nublando su concentración. A veces, Lucía cerraba los ojos durante el vuelo, imaginando que el viento la llevaba lejos, hacia un lugar donde el dolor ya no la alcanzara. Pero sabía que no podía escapar. Su dolor era su combustible, y la Fuerza Aérea le había enseñado a usarlo para volar más alto. Los primeros meses en la base fueron una mezcla de lucha, resistencia y superación. Lucía comenzó a comprender que el ejército no solo la estaba moldeando como soldado, sino como una nueva persona. Cada entrenamiento, cada vuelo, la acercaba más a la mujer que siempre había soñado ser. El ejército le dio algo que nunca había tenido: un propósito. Ya no estaba luchando solo para sobrevivir, sino para ser alguien que pudiera enfrentar sus miedos y derrotarlos. La venganza ya no era su principal motivación. Ahora era la justicia, el equilibrio y la paz interna lo que la movía. Lucía también comenzó a forjar relaciones más profundas con algunos de sus compañeros, aunque al principio le resultaba difícil confiar en otros. Con el tiempo aprendió que no tenía que cargar con todo el peso del mundo sola. Con cada misión, con cada conversación, entendió que el trabajo en equipo era esencial. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía no sentía que estaba caminando sola. La camaradería del ejército la hizo sentir parte de algo más grande, algo que valía la pena. Sin embargo, a pesar de los avances, la paz interior seguía siendo esquiva. Cada vuelo era un recordatorio de que el pasado seguía acechando, y que quizás nunca sería completamente libre de sus demonios. La oportunidad de demostrar su valor llegó cuando Lucía fue seleccionada para una misión de alto riesgo. Era una misión que requería habilidades de vuelo avanzadas, y se trataba de una operación secreta en la que debía infiltrarse en territorio enemigo. Para Lucía, esta misión representaba mucho más que solo una prueba de habilidad. Era una oportunidad para enfrentar lo que había dejado atrás, para probar que ya no era una niña vulnerable, sino una mujer capaz de tomar el control de su destino. En los días previos a la misión, Lucía se preparó mentalmente. Sabía que todo lo que había aprendido hasta ese momento la llevaría al límite, pero también sabía que había llegado a un punto de no retorno. La misión no solo pondría a prueba su habilidad como piloto, sino también su capacidad para tomar decisiones bajo presión, para enfrentarse a sus propios miedos y superarlos. Lucía ya no era la misma persona que había llegado al ejército, y la mujer que iba a enfrentarse a esa misión era una mujer que había aprendido a usar su dolor como fuerza, a transformar sus cicatrices en alas que la llevarían más alto. El día de la misión llegó más rápido de lo que Lucía había anticipado. Sabía que era una oportunidad única, pero también entendía que podría ser la última. La operación era secreta, y todo debía salir a la perfección. No solo dependía de sus habilidades como piloto, sino de su capacidad para tomar decisiones rápidas y certeras en una situación de vida o muerte. Durante los días previos, Lucía se preparó tanto física como mentalmente. Cada vuelo de entrenamiento se convirtió en una repetición de lo que sería la verdadera misión. Cada maniobra, cada táctica, la afinaba más. No tenía margen de error. Si pausas el video por un momento, te suscribes y das like, me harías muy feliz. Vamos con la historia. El equipo con el que volaba estaba compuesto por soldados experimentados, hombres que al principio no la veían como una igual. Sin embargo, a lo largo de los meses, Lucía había ganado su respeto. Era una de las mejores pilotos de la base, y aunque algunos seguían subestimándola, ella había aprendido a no necesitar la aprobación de los demás. Sabía que su valor no dependía de lo que los demás pensaran, sino de lo que ella misma creía de sí misma. A pesar de los avances, la sombra de su pasado seguía persiguiéndola, pero en ese momento, la única cosa que importaba era el futuro, el presente, el ahora, donde podía demostrar que todo lo que había vivido la había preparado para algo más grande. El día de la misión, el cielo estaba despejado, pero Lucía sentía un nudo en el estómago. El avión que pilotaba era uno de los más avanzados de la Fuerza Aérea, y su misión consistía en realizar un vuelo de largo alcance sobre territorio enemigo. El objetivo era conseguir inteligencia vital y volver antes de que el enemigo pudiera detectarlos. En el aire, todo parecía estar en calma, pero Lucía sabía que esa calma era solo una fachada, una ilusión que precedía a la tormenta. Sabía que una vez que estuviera en el aire,
La misión no solo dependería de su habilidad para pilotar, sino de su capacidad para mantener la calma bajo presión. Mientras se aproximaba al objetivo, el silencio en la cabina del avión era ensordecedor. Cada segundo parecía alargarse. Lucía, con el corazón acelerado, observaba las pantallas y los radares, asegurándose de que todo estuviera en orden. A lo lejos, las montañas y el terreno enemigo se alzaban ante ella, imponentes. La tensión en su cuerpo aumentaba con cada segundo que pasaba. Sabía que estaban cerca, y cualquier error podría ser fatal. Tenía que estar atenta, no solo a los enemigos en tierra, sino también a los riesgos del vuelo. El aire se volvía más denso, y las turbulencias comenzaron a sacudir el avión. Cada golpe de aire parecía empujarla hacia atrás, pero Lucía no flaqueó. Tomó el control, respiró profundamente y siguió adelante. De repente, el radar comenzó a sonar. Habían sido detectados. El enemigo había comenzado a rastrear su avión, y en ese instante, Lucía se dio cuenta de que la misión había cambiado. Ya no se trataba solo de completar el objetivo y regresar. Ahora, la prioridad era escapar. La adrenalina invadió su cuerpo, pero Lucía no perdió la calma. De hecho, fue en ese momento cuando todo lo que había aprendido durante su tiempo en la Fuerza Aérea se puso a prueba. Las maniobras de evasión, las estrategias de escape, todas las horas de vuelo, todas las noches de entrenamiento, todo se unió en ese único momento. Lo que no te mata, te hace más fuerte, pensó Lucía, mientras ajustaba los controles y comenzaba a girar el avión para evitar el fuego enemigo. El avión empezó a moverse de una manera vertiginosa, como si estuviera bailando con las nubes. Cada maniobra era más arriesgada que la anterior, pero Lucía no se detuvo. Sabía que si no lo lograba, no solo perdería la misión, sino que podría perder la vida. Y algo más, perdería la oportunidad de demostrar que ella era capaz de ser algo más que una víctima, de ser alguien que podía enfrentarse a los desafíos y salir victoriosa. Los minutos pasaban como horas. Lucía se centró solo en el vuelo, dejando de lado todo lo que no tuviera que ver con la misión. El avión comenzó a perder altura rápidamente, y Lucía sabía que no había tiempo que perder. Con habilidad, llevó el avión a través de las nubes, cruzando las líneas enemigas sin ser detectados. El sudor recorría su frente, pero su mente estaba tranquila, enfocada solo en lo que tenía que hacer. Finalmente, después de lo que parecieron una eternidad, logró salir del radar del enemigo. El cielo, antes tan amenazante, ahora se despejaba, y Lucía comenzó a respirar más tranquila. Sabía que la parte más peligrosa había pasado, pero la misión aún no estaba completa. Tenía que regresar a la base, y eso significaba atravesar el mismo territorio hostil una vez más. Pero esta vez, Lucía no temía. El miedo había desaparecido, reemplazado por la determinación. Sabía que lo único que importaba era completar la misión y regresar con la información que habían ido a buscar. Cuando finalmente aterrizó en la base, Lucía fue recibida por su comandante. No había aplausos ni celebraciones, solo una mirada de respeto y reconocimiento. La misión había sido un éxito, y Lucía había demostrado que no solo era una piloto excepcional, sino también una mujer capaz de enfrentar cualquier desafío, sin importar cuán grande o peligroso fuera. Pero para Lucía, la verdadera victoria no era solo la misión cumplida, era la paz que sentía dentro de sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el dolor y la venganza ya no eran lo único que la movía. Había encontrado algo mucho más valioso: su propia fuerza, su capacidad de sobreponerse a cualquier obstáculo y su habilidad para ser la dueña de su destino. La misión había sido un éxito, pero para Lucía Álvarez, ese éxito no significaba lo que solía pensar. Durante las primeras horas después de aterrizar, muchos de sus compañeros la felicitaron y algunos incluso le ofrecieron palabras de admiración. Pero ella sentía que algo dentro de ella había cambiado. La misión cumplida era solo un paso, una victoria temporal, mientras que la verdadera batalla continuaba en su interior. El dolor del pasado no desaparecía, pero ahora tenía una nueva forma de verlo. Ya no era una víctima, era una mujer que había tomado las riendas de su destino y estaba dispuesta a seguir adelante, sin importar los fantasmas que la perseguían. A pesar de todo lo que había logrado,
Lucía no podía sacudirse la sensación de que aún quedaba algo más por hacer. La venganza, que había sido su principal motor durante tanto tiempo, ahora parecía insignificante en comparación con lo que había encontrado: la libertad, el control y sobre todo la paz interna. Pero la paz no era algo que se pudiera obtener sin sacrificios, y Lucía sabía que debía estar dispuesta a enfrentarse a los nuevos desafíos que la vida le pondría en el camino. Con el paso de los días, la rutina en la base se volvió más exigente. La Fuerza Aérea no dejaba tiempo para la complacencia. Lucía fue asignada a nuevas misiones, cada una más peligrosa que la anterior. La competencia era feroz y el nivel de exigencia aumentaba con cada vuelo. A menudo, Lucía sentía que el peso de la responsabilidad era más grande de lo que había anticipado. Sin embargo, había algo en su interior que la mantenía en pie, una fuerza renovada, una determinación inquebrantable. Una tarde, mientras se preparaba para un nuevo entrenamiento de vuelo, el comandante la convocó. Lucía lo miró con una mezcla de expectación y cautela. Su comandante, un hombre de rostro severo y mirada penetrante, había sido testigo de su progreso desde el primer día. Sin embargo, Lucía no estaba segura de qué quería de ella en ese momento. Lucía, comenzó el comandante, tu desempeño ha sido excepcional. Sin embargo, tengo una misión especial para ti. Esta vez, no será solo un vuelo de rutina, es una misión de alto riesgo, y tú serás la líder. Lucía sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. Ser elegida para liderar una misión tan importante significaba que finalmente había ganado el respeto de sus superiores y compañeros, pero también sabía que no podía permitirse fallar. La misión consistía en infiltrarse en territorio enemigo, recoger información estratégica y regresar antes de que el enemigo pudiera detectarlos. Un simple error podría tener consecuencias desastrosas, pero Lucía había aprendido a no dejarse intimidar por el miedo. Ahora, cada misión, cada desafío, era solo una oportunidad para probarse a sí misma. La noche anterior al vuelo, Lucía pasó horas revisando los detalles de la misión. Se aseguraba de que todo estuviera en orden, de que su equipo estuviera preparado para cualquier situación. Aunque la tensión era palpable, Lucía se mantuvo tranquila, concentrada. Sabía que si quería ser la líder que todos esperaban, tenía que ser ejemplar, debía transmitir confianza y seguridad a los demás. Y lo hizo. En el día de la misión, el equipo de Lucía estaba listo. Cada uno de ellos sabía lo que tenía que hacer, y aunque la preocupación se reflejaba en sus rostros, la determinación de Lucía los mantenía unidos. El vuelo comenzó con normalidad. Lucía manejaba el avión con una precisión impecable, y su equipo la seguía con total confianza. Pero al adentrarse en el territorio enemigo, algo inesperado ocurrió. Un error de cálculo hizo que el radar enemigo los detectara antes de lo previsto. La alarma sonó, y el silencio en la cabina se rompió con el sonido del viento aullando fuera del avión. Los enemigos sabían de su presencia, y ahora debían actuar rápido. Todos manténganse firmes y sigan mis instrucciones, ordenó Lucía con voz firme, su tono autoritario y calmado. No había espacio para el pánico. Ella sabía que si dejaban que el miedo se apoderara de ellos, todo estaría perdido. Las turbulencias aumentaban con cada maniobra evasiva que realizaban. Lucía tenía que tomar decisiones al instante, y las horas de entrenamiento y experiencia comenzaron a reflejarse en cada movimiento. En el aire, todo parecía desmoronarse a su alrededor, pero ella mantenía el control absoluto. Sus dedos se movían con destreza sobre los controles, haciendo ajustes rápidos y precisos para evitar el fuego enemigo. De repente, en un giro brusco, el avión sufrió un golpe fuerte. Lucía apretó los dientes, pero no permitió que el miedo la controlara. Sigue el plan. No vamos a caer, murmuró para sí misma. Tenía que mantener el enfoque. Cada segundo contaba. El vuelo era una carrera contra el tiempo, y el destino de su equipo dependía de su habilidad para mantenerse calmada bajo presión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Lucía logró sacar al avión del alcance del enemigo. El radar indicaba que ya estaban fuera de peligro. Sin embargo, la misión aún no estaba terminada. Ahora, debían regresar a la base.
pero el trayecto de vuelta sería igualmente peligroso. Lucía tomó una profunda respiración, enfocándose en el camino que quedaba por recorrer. No podía permitirse cometer errores. Cada movimiento debía ser calculado. Cada maniobra debía llevarlos un paso más cerca de la seguridad. Después de un vuelo tenso y cargado de incertidumbre, Lucía y su equipo lograron regresar a la base. El avión aterrizó con éxito, y cuando las puertas se abrieron, el equipo se bajó, agotado pero triunfante. El comandante esperó en la pista de aterrizaje. Su mirada era seria, pero había algo en ella que Lucía no había visto antes: admiración. Buen trabajo, Lucía, dijo con voz grave, dándole un reconocimiento que para ella valía más que cualquier medalla. Sabía que no solo había completado la misión, sino que había probado que sin importar las circunstancias, podía liderar a otros con valentía y determinación. Sin embargo, Lucía sabía que lo que realmente había ganado no era el respeto de sus compañeros o de su comandante. Lo que había ganado esa noche era algo mucho más valioso: una confianza en sí misma que la llevaría más allá de cualquier desafío futuro. Sabía que su verdadero enemigo ya no era el pasado, ni el dolor, ni la venganza. Su verdadero enemigo era cualquier duda que pudiera surgir en su mente. Y ahora, más que nunca, estaba lista para enfrentarlo. El éxito de la misión había elevado a Lucía Álvarez en la jerarquía militar, pero también había puesto sobre sus hombros una nueva carga: la responsabilidad de liderar a otros en misiones aún más peligrosas. Mientras sus compañeros celebraban su victoria, Lucía se retiró a su habitación en la base, donde la calma de la soledad la envolvía. A pesar de su éxito, la constante batalla interna no había cesado. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos de su infancia, de las pérdidas que había sufrido y de las injusticias que había presenciado, volvían a ella con la misma intensidad. Había aprendido a esconder esas emociones bajo una capa de determinación, pero en el fondo, el dolor seguía vivo. Esa noche, mientras revisaba los informes de la misión con su equipo, Lucía recibió una llamada inesperada. Era del comandante, quien la citaba para una reunión urgente. El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. Algo importante estaba por suceder. Al llegar a su oficina, Lucía fue recibida por su comandante y otros altos oficiales. Sus rostros reflejaban una seriedad inusual. El comandante le hizo una señal para que tomara asiento. Lucía, comenzó el comandante con una voz grave. Hemos recibido información de inteligencia que indica que un grupo de terroristas ha tomado control de una zona estratégica. Se trata de un objetivo de alta prioridad, y tu misión será eliminar la amenaza. Lucía asintió, su rostro imperturbable, pero dentro de ella una nueva ola de tensión se apoderó. No era la primera vez que enfrentaba una misión peligrosa, pero esta era diferente. La magnitud de lo que estaba en juego era mucho mayor. El miedo nunca la había detenido, pero sabía que esta vez su vida y la de su equipo pendían de un hilo más delgado que nunca. El comandante continuó, dándole detalles sobre la ubicación del objetivo y los riesgos involucrados. El terreno era montañoso, lleno de trampas y caminos difíciles. El enemigo estaba bien armado y conocía el terreno mejor que nadie. No sería una misión sencilla, pero Lucía no mostró señales de inseguridad. La Fuerza Aérea le había enseñado a manejar la presión, y ya había demostrado su capacidad en situaciones límite. Sin embargo, por primera vez, había una sensación en su estómago que no podía ignorar: algo no estaba bien. En los días siguientes, Lucía y su equipo se prepararon para la misión. Los entrenamientos aumentaron en intensidad, y cada miembro del equipo se sometió a pruebas más rigurosas. El objetivo estaba claro: eliminar la amenaza sin dejar lugar a errores. El aire en la base se llenaba de tensión, pero Lucía mantenía una calma superficial que solo ella entendía. Aunque su rostro mostraba determinación, su mente no dejaba de cuestionarse si estaba lista para enfrentarse a lo que estaba por venir. La noche antes de la misión, Lucía caminó sola por el campo de entrenamiento, mirando al cielo estrellado. Las estrellas siempre la habían fascinado. Eran un recordatorio de que el mundo era más grande que su dolor, más grande que sus miedos. Pero esa noche no podía dejar de pensar en la decisión
que había tomado al unirse al ejército. Realmente había hecho lo correcto. Sabía que su vida había cambiado de manera irreversible. Pero aún había partes de ella que no entendía. Partes que luchaban por encontrar sentido en todo lo que había vivido. Lucía miró las estrellas una vez más y suspiró profundamente. No hay vuelta atrás, se dijo a sí misma. Su destino ya estaba sellado. La misión comenzó al amanecer. Lucía y su equipo se subieron al avión con la precisión de siempre. El cielo, normalmente un lugar de libertad para Lucía, ahora parecía ser una trampa, un espacio peligroso donde el enemigo los acechaba desde las sombras. A medida que volaban hacia el objetivo, Lucía sentía la creciente presión en su pecho. Era como si la misión fuera una prueba de todo lo que había aprendido, de todo lo que había pasado para llegar hasta allí. El terreno montañoso que se extendía debajo de ellos parecía interminable. A medida que se acercaban al área, los radares indicaban una presencia enemiga, y Lucía comenzó a tomar decisiones rápidas. Cada movimiento del avión era crucial. Cada maniobra tenía que ser perfecta. Sabía que una sola falla podría significar el fin de la misión. De repente, la calma que había mantenido hasta ese momento se rompió. Un disparo de un misil cruzó el aire, rozando el ala del avión. El impacto fue tan violento que el avión se tambaleó por un momento, pero Lucía, con una destreza que solo los más experimentados poseen, recuperó el control. La adrenalina comenzó a invadir su cuerpo mientras el avión se sumergía en una espiral descendente. Sus ojos se fijaron en el horizonte, buscando una salida. «Mantengan la calma», ordenó Lucía a su equipo. «Vamos a salir de esto». Con una maniobra arriesgada, Lucía logró evitar el segundo impacto, haciendo girar el avión a gran velocidad. El enemigo comenzó a disparar de nuevo, pero Lucía ya había tomado la decisión. Con precisión guió el avión hacia una zona más abierta, donde los misiles enemigos tendrían menos oportunidad de alcanzarlos. El peligro estaba lejos de desaparecer, pero Lucía sentía que estaba un paso adelante. Cada decisión que tomaba parecía estar escrita en su destino, y no podía fallar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Lucía logró llevar a su equipo fuera de la línea de fuego, y con una maniobra arriesgada, aterrizó en una zona segura. La misión no había terminado, pero lo más peligroso había pasado. Cuando el avión tocó tierra, Lucía exhaló profundamente. No estaba lista para celebrar en su mente, solo había una cosa: el próximo paso. Sabía que lo peor aún estaba por venir, pero algo había cambiado en Lucía. La misión, aunque peligrosa, le había mostrado que su verdadero enemigo no era el terreno enemigo ni los disparos que cruzaban el aire. Su enemigo era la duda, esa vocecita en su interior que siempre le decía que no era lo suficientemente buena. Ese día había vencido a esa duda, y por primera vez sintió que la mujer que había nacido del dolor y la lucha ahora era alguien capaz de enfrentar cualquier adversidad. Aunque la misión parecía haber llegado a su fin, Lucía sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar. Después del aterrizaje en zona segura, su equipo estaba agotado, pero Lucía no podía permitirse bajar la guardia. Mientras el avión tocaba tierra, su mente no se relajaba. El siguiente paso en la misión ya estaba en marcha. La información recolectada tenía que ser entregada al Comando Central, y eso significaba que aún debían atravesar territorio hostil para regresar a la base. La presión de tomar decisiones rápidas y precisas continuaba siendo su constante compañera. La noche comenzó a caer, y el clima empeoró. El viento soplaba con fuerza, y las temperaturas bajaban rápidamente, lo que dificultaba aún más el desplazamiento de su equipo. Lucía sabía que el tiempo no estaba de su lado, y con cada minuto que pasaba, el peligro aumentaba. La sensación de que el enemigo aún estaba cerca nunca la abandonaba. Sabía que los rastros de su aeronave podrían haber sido detectados, y que una nueva emboscada podría estar al acecho en cualquier momento. En medio de la oscuridad, Lucía reunió a su equipo para trazar un plan de escape. Su mente, acostumbrada a la velocidad y la toma de decisiones en el aire, ahora debía adaptarse a un terreno mucho más impredecible. Era una cuestión de supervivencia. Les dio instrucciones claras y concisas. Avanzar de noche, mantener un perfil bajo y esperar al momento exacto para la extracción. No podía permitirse cometer ni un solo error.
Mientras caminaban por el terreno escarpado, Lucía sentía la presión en su pecho. Su liderazgo estaba siendo puesto a prueba en una forma diferente. Esta vez, el enemigo no venía del aire. Eran los riesgos de la naturaleza, la incertidumbre del terreno y la fatiga de su equipo lo que representaba una amenaza constante. Pero aún así, Lucía se mantenía firme. Cada paso que daban la acercaba más al objetivo, pero sabía que no podía bajar la guardia. La misión no estaba terminada hasta que todos regresaran a salvo. El avance por el terreno montañoso fue más lento de lo que Lucía había anticipado. La oscuridad de la noche se sumaba a los desafíos. El viento golpeaba con fuerza, y la visibilidad era casi nula, lo que hacía que cada paso que daban pareciera un riesgo calculado. Lucía lideraba al frente, con su mente enfocada en el objetivo final, llegar al punto de extracción antes de que el enemigo tuviera oportunidad de rastrear su posición. El equipo estaba exhausto. El cansancio y la incertidumbre se reflejaban en sus rostros, pero Lucía no podía permitirse flaquear. Sabía que, como líder, cada uno de sus movimientos, cada decisión que tomara, influiría directamente en la seguridad de su equipo. La fatiga no era una opción. Durante todo el recorrido, Lucía les dio instrucciones claras y mantuvo a todos enfocados en la misión. No había tiempo para distracciones, no había espacio para el miedo. La única opción era seguir adelante. Después de varias horas de marcha, llegaron a una pequeña cueva que les sirvió como refugio temporal. Lucía observó a su equipo, notando las señales de agotamiento en sus rostros. El frío calaba en los huesos, y la tensión era palpable en el aire. Mientras los demás se acomodaban, Lucía se sentó en un rincón apartado, sacó el mapa y comenzó a estudiar el próximo tramo de la ruta. De repente, el silencio de la noche fue roto por un crujido de ramas a lo lejos. Lucía se puso en alerta, al instante. Levantó la mano, señalando a su equipo para que permanecieran en silencio. El sonido se acercaba rápidamente. Instintivamente, Lucía agarró su radio y se comunicó con el comando central para pedir refuerzos. El miedo que había logrado controlar hasta ahora se apoderó de ella por un segundo. Estaban siendo seguidos. ¿Era el enemigo acercándose o simplemente un animal? No podía permitirse dudar. A medida que el sonido se intensificaba, Lucía ordenó a su equipo prepararse. Todos tomaron sus posiciones, ocultándose en las sombras, mientras ella permanecía alerta, con la mirada fija en la entrada de la cueva. El tiempo parecía haberse detenido. El crujido de las ramas estaba cada vez más cerca. Sin embargo, el sonido se desvaneció tan rápidamente como había llegado. Lucía no podía arriesgarse a relajarse, pero una sensación de alivio la invadió cuando se dio cuenta de que no era el enemigo. Después de unos minutos, el silencio volvió a la cueva, aunque no pudo evitar sentir que algo no estaba bien. El miedo, aunque no se manifestaba abiertamente, comenzaba a infiltrarse en su mente. ¿Y si los seguían? ¿Y si la misión se complicaba aún más de lo que había imaginado? Lucía respiró hondo, tratando de calmar sus pensamientos. El silencio volvió a rodearlos, pero la tensión en el aire permaneció. Había algo extraño, como si el destino estuviera jugando con ellos, como si estuviera esperando el momento exacto para probarlo. A pesar de la incertidumbre, Lucía sabía que debía mantener el rumbo. Estaba decidida a no permitir que el miedo gobernara sus acciones. Pasaron el resto de la noche en la cueva, cuidándose mutuamente, esperando el amanecer. Cuando finalmente llegó el día, Lucía dio la orden de continuar, aunque su cuerpo estaba agotado. Su mente estaba más enfocada que nunca. El objetivo estaba cerca, y la misión no estaba terminada aún. El sol comenzó a elevarse en el horizonte, iluminando el camino hacia la siguiente fase de la misión. Lucía miró hacia el horizonte, la luz del amanecer reflejándose en su rostro. Sabía que, aunque el peligro estaba lejos de desaparecer, había algo dentro de ella que había cambiado. La oscuridad de la noche había quedado atrás, y ahora solo quedaba enfrentarse a lo que fuera necesario para completar la misión y regresar a casa con su equipo a salvo. La marcha continuó a lo largo del día siguiente, con el peso de la misión cada vez más palpable en el aire. Lucía Álvarez se encontraba al frente, liderando a su equipo, pero ahora, con cada paso que daba, la responsabilidad comenzaba a sentirse aún más pesada. A pesar de que se encontraba en un terreno que ya conocía,
Lo que había experimentado en las últimas horas había alterado su percepción de todo. La sensación de estar constantemente al borde, en un juego de supervivencia, la había marcado profundamente. El terreno montañoso, que se extendía a su alrededor, parecía cada vez más imponente. Las rocas afiladas y las pendientes empinadas hicieron que avanzar fuera una tarea aún más difícil. Pero Lucía sabía que no había marcha atrás. Habían llegado demasiado lejos para rendirse, y el objetivo estaba a la vista. El punto de extracción ya no parecía tan lejano, pero la cercanía del peligro seguía siendo una amenaza constante. La situación había cambiado. El enemigo no solo los estaba buscando en el aire, sino también en el terreno, en la sombra. Mientras caminaban, el grupo de Lucía mantenía el silencio. Cada sonido, cada crujido, los hacía tensarse. Todos estaban al tanto de que podían ser atacados en cualquier momento, y los nervios estaban a flor de piel. Lucía, sin embargo, mantenía una calma visible. Aunque por dentro sentía que la ansiedad la invadía, su rostro seguía siendo imperturbable. El equipo necesitaba verlo en ella, la tranquilidad que ellos no podían tener. En momentos como esos, el miedo era el enemigo invisible que podría destrozar la moral. No podía permitir que su equipo se sintiera vulnerable. A lo lejos, una sombra se movió en el horizonte. Lucía levantó una mano para detener el avance, y con una mirada decidida, les indicó que se agacharan. Todos se acurrucaron contra las rocas y se cubrieron lo mejor que pudieron. Lucía, con el arma en mano, observó atentamente el movimiento a través de sus binoculares. Aunque no se veía con claridad, la figura en el horizonte parecía moverse con sigilo. No era un animal, era humano. «Rápido, prepárense», murmuró Lucía. Apenas oídele, pero su voz estaba cargada de autoridad. Podría ser uno de los suyos. El miedo que había permanecido oculto en sus rostros durante días, sin duda, había comenzado a aflorar. La idea de enfrentarse cara a cara con el enemigo, de ser descubiertos, los hizo sentirse vulnerables. Pero Lucía sabía que no había lugar para el pánico. Si querían sobrevivir, debían ser más astutos que el enemigo. Debían moverse como sombras, como espectros entre las rocas, sin hacer ruido, sin dejar rastro. El hombre en el horizonte se detuvo un momento, mirando hacia dónde se encontraba el equipo. Lucía contuvo la respiración. No había tiempo que perder. Mientras el enemigo observaba, ella sabía que una sola acción errónea podría ponerlos en peligro, pero algo dentro de ella le decía que no debía esperar más. Era el momento de actuar. Aprovechando la distracción del enemigo, Lucía dio la señal con un gesto rápido de la mano. Con silenciosos movimientos, su equipo comenzó a avanzar, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. «Siguiendo mi orden, a mi señal», susurró Lucía mientras se adelantaba en la dirección opuesta, guiando a su equipo hacia una ruta que les permitiría rodear al enemigo sin ser vistos. Sabía que su única opción era tomar el control de la situación, avanzar rápido y desactivar la amenaza sin dejarse atrapar. La tensión fue palpable mientras los miembros de su equipo se movían con precisión, utilizando el terreno a su favor, ocultándose en las sombras de las grandes formaciones rocosas que dominaban el paisaje. Cada paso parecía una eternidad. Lucía y su equipo se acercaron sigilosamente, y en un movimiento rápido y calculado, lograron reducir al soldado enemigo sin hacer ruido. Fue un golpe rápido, eficaz y limpio. No hubo disparos, no hubo gritos, apenas un susurro de cuerpos deslizándose sobre la tierra. Una vez que el soldado fue neutralizado, Lucía lo examinó rápidamente. Era uno de los soldados enemigos que había estado patrullando la zona. No era más que un obstáculo más en su misión, pero su captura brindó una oportunidad única para obtener información valiosa. Lucía le quitó el radio al prisionero y rápidamente comenzó a revisar los mapas y documentos que llevaba. Si podía obtener algún dato relevante, podría adelantarse a los movimientos del enemigo. «Bien hecho, equipo», dijo Lucía, manteniendo su tono bajo pero firme. «Esto no ha terminado. Necesitamos seguir moviéndonos. Mantengan la vigilancia. No sabemos cuántos más puedan estar por aquí». Continuaron su camino,
pero el ambiente ya no era el mismo. Cada paso que daban ahora era acompañado por la incertidumbre de que el enemigo los estaba observando más de cerca que nunca. La única forma de avanzar era con rapidez y sigilo. Aunque el prisionero les había dado algo de información, Lucía no confiaba en que la situación estuviera bajo control. Si algo había aprendido, era que el peligro no siempre llegaba de donde lo esperaba. A medida que avanzaban, la tensión crecía. Lucía observó el rostro de cada uno de los miembros de su equipo, la fatiga en sus ojos, la preocupación en sus gestos. Sabía que no todos podían resistir mucho más. Sin embargo, su mente seguía funcionando con una claridad sorprendente. No podía permitirse dudar. Cada misión había sido un paso más hacia su redención personal, y ahora no iba a dejar que sus compañeros cayeran por la presión. Si algo había aprendido en todo este tiempo, era que, como líder, debía ser el último en mostrar signos de flaqueza. Un paso más, murmuró Lucía para sí misma, tomando aire con fuerza. Estamos cerca. Lucía Álvarez había liderado a su equipo a través de uno de los terrenos más difíciles y peligrosos que jamás habían enfrentado. El miedo, la incertidumbre y la fatiga eran constantes, pero la misión seguía siendo su prioridad. Después de horas de marcha bajo el peso del cansancio y la presión, finalmente llegaron a un pequeño acantilado donde podían observar el paisaje. Desde allí, Lucía podía ver la base de extracción, al otro lado de un estrecho río, apenas a unos kilómetros de distancia. El objetivo estaba al alcance de la mano, pero sabía que no podían relajarse aún. El río que tenían que cruzar era profundo, rápido y peligroso. Las corrientes eran impredecibles, y cualquier error podría significar que uno de ellos se desvaneciera bajo el agua helada. Lucía observó el río en silencio. No había tiempo que perder, pero tampoco podían permitir que el miedo se apoderara de ellos. Cada uno de los miembros de su equipo estaba agotado, pero aún mantenían la esperanza de que llegarían a salvo. Lucía también tenía esa esperanza, aunque la duda comenzaba a infiltrarse en su mente. Tenemos que cruzar rápidamente, sin ruido, ordenó Lucía con voz firme, pero tranquila. Cada uno de ustedes sabe lo que tiene que hacer. Nos mantenemos unidos. No podemos arriesgarnos a ser detectados. Mientras daban instrucciones claras, Lucía lideró el primer grupo, y el resto del equipo la siguió cuidadosamente. El sonido del agua corriendo era casi ensordecedor, y el viento hacía que las gotas de agua volaran en todas direcciones. A medida que cruzaban, Lucía mantuvo un ojo en el horizonte, buscando cualquier señal de movimiento o peligro. El frío calaba en los huesos, y sus músculos, tensos por el esfuerzo, comenzaban a sentirse entumecidos. En medio del cruce, uno de los soldados tropezó y estuvo a punto de caer al agua. Lucía reaccionó al instante, estirando la mano y atrapándolo antes de que pudiera perder el equilibrio por completo. El soldado, empapado y temblando de frío, miró a Lucía con gratitud, pero ella no dejó que la situación la distrajera. No podía permitir que se detuvieran o perdieran tiempo. El peligro seguía acechando, y la misión aún no estaba terminada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el equipo logró cruzar el río. Aunque todos estaban empapados, el alivio fue palpable. Lucía, sin embargo, no permitió que nadie se detuviera. Tenían que llegar a la base de extracción cuanto antes. El tiempo apremiaba, y no sabían cuánto tiempo más podían mantenerse ocultos, sin ser detectados. Una vez que llegaron al punto de extracción, la tensión alcanzó su punto máximo. El helicóptero estaba allí, esperando, pero antes de poder abordar, Lucía sintió una extraña sensación en el aire, una sensación de que algo no estaba bien. Miró a su alrededor, pero no vio ninguna señal de peligro inminente. Sin embargo, su instinto le decía que algo se estaba acercando. Fue en ese preciso momento, cuando el sonido de un disparo resonó en el aire. Lucía reaccionó al instante, echándose al suelo y cubriendo a su equipo. Los disparos comenzaron a llover desde la maleza. Estaban siendo atacados. El enemigo había llegado justo cuando pensaban que la misión había terminado. «Cobertura», gritó Lucía, mientras tomaba su arma y se preparaba para defender a su equipo. El helicóptero comenzó a elevarse lentamente, pero el fuego enemigo
Estaba muy cerca. Lucía sabía que si no actuaban rápidamente, podrían perder la oportunidad de salir de allí. El sonido de los disparos era ensordecedor, y la distancia entre el equipo y el helicóptero parecía interminable. Lucía no podía dejar que nada les impidiera llegar al punto seguro. Con una rápida orden, uno de los soldados comenzó a abrir fuego para cubrir al equipo, mientras Lucía se desplazaba con agilidad, utilizando el terreno a su favor. Su entrenamiento había dado frutos. Su mente estaba alerta. Sus decisiones eran rápidas y precisas. Cada disparo que hacía tenía un propósito. No podía permitirse fallar. El viento silbaba a su alrededor, y el sonido de las balas impactando cerca aumentaba la adrenalina en su cuerpo. El miedo estaba ahí, en cada uno de ellos. Pero Lucía sabía que la única forma de sobrevivir era mantener la calma. Ya habían pasado por demasiado, ya habían llegado demasiado lejos, y no iban a dejar que el enemigo los detuviera ahora. Finalmente, el helicóptero llegó lo suficientemente cerca como para que pudieran saltar hacia él. Uno por uno, el equipo de Lucía abordó la aeronave, sin perder tiempo. Lucía fue la última en subir, mirando hacia atrás una última vez antes de cerrar la puerta del helicóptero. La misión había sido un éxito, pero a un costo mucho mayor del que había anticipado. Cuando finalmente estuvieron en el aire, Lucía dejó escapar un suspiro de alivio. El peligro ya había pasado, pero el costo emocional de la misión seguía pesando sobre ella. Mientras observaba el paisaje alejarse, una sensación extraña la invadió. Habían sobrevivido, sí, pero las cicatrices de esta misión serían más profundas de lo que había imaginado. En el regreso, su equipo permaneció en silencio, cada uno procesando lo que acababan de vivir. Lucía no dijo nada. Sabía que, aunque el peligro había quedado atrás, el precio de esta misión los marcaría por siempre. La guerra no solo se ganaba en el campo de batalla, sino en las decisiones que tomaba uno en los momentos más críticos. Lucía había tomado las decisiones correctas, pero incluso ella sabía que no todo el mundo regresaría sin cambio. La sensación de alivio que Lucía Álvarez sintió al estar finalmente en el aire duró solo un momento. Mientras el helicóptero ascendía y se alejaba de la zona de conflicto, el equipo en su interior permanecía en silencio, agotado por la intensidad de lo vivido. La misión había sido un éxito, pero la incertidumbre seguía acechando. Lucía miró a su alrededor, observando las caras de su equipo. Aunque todos parecían aliviados por haber sobrevivido, había algo en sus ojos que delataba un desgaste profundo. Una sombra que no se disipaba fácilmente. La experiencia de ese día había dejado marcas en todos. Y Lucía sabía que la victoria que tanto habían deseado tenía un precio. Había sido una misión extremadamente peligrosa, una en la que incluso la muerte había estado cerca de ellos en más de una ocasión. Aunque no habían perdido a ningún miembro del equipo, la cercanía del peligro había tocado a todos. Lucía, aunque había logrado mantener el control durante toda la misión, sabía que su liderazgo había sido probado como nunca antes. Sin embargo, la verdadera batalla estaba lejos de haber terminado. El helicóptero volaba alto, pero Lucía no podía dejar de pensar en lo que había aprendido durante esa misión. El miedo, el dolor, la duda, todo eso había sido una constante durante su vida, pero en ese momento había tomado la forma de algo más grande. La responsabilidad de ser un líder era una carga que no había pedido, pero que había aceptado con cada paso que había dado en ese camino. Su objetivo ya no era solo completar misiones, sino ser el tipo de líder que su equipo necesitaba, alguien en quien pudieran confiar sin dudar. El comandante del equipo, que había permanecido en silencio durante el vuelo, se acercó a Lucía y la miró fijamente. Sabía que él también estaba procesando lo que acababan de vivir. Los dos se entendían sin palabras, compartiendo la misma carga. Lucía, dijo con voz grave, has hecho un trabajo excepcional. Esta misión ha sido brutal. Has manejado cada paso con una precisión admirable. Pero, hizo una pausa, observando su rostro. Tú y yo sabemos que este no es el final. Este tipo de misión cambia a la gente, y no siempre para bien. Lucía asintió sin decir una palabra. El comandante tenía razón. Ella lo sabía. Los eventos de esa misión cambiarían a todos,
Y aunque el éxito había sido claro, las consecuencias emocionales eran impredecibles. Los fantasmas del pasado que había tratado de dejar atrás, las cicatrices que pensaba que ya se habían curado, habían comenzado a volver. Aun cuando estaba rodeada de su equipo, la soledad en su mente era abrumadora. El vuelo continuó sin incidentes, y finalmente llegaron a una zona segura. Al aterrizar, el equipo fue recibido por un contingente de oficiales que los felicitó por su éxito. Sin embargo, Lucía no podía deshacerse de la sensación de vacío. Mientras observaba a sus compañeros bajar del helicóptero, notó que su rostro, normalmente confiado, también mostraba signos de agotamiento emocional. Nadie había salido ileso de esta experiencia. La victoria, aunque alcanzada, no traía consigo el alivio que Lucía había esperado. «Lo logramos», murmuró uno de los soldados mientras caminaban hacia las instalaciones de la base. Pero su tono no sonaba como una celebración, sonaba como una aceptación silenciosa de la brutalidad de la guerra. Una guerra que había dejado su huella en todos ellos. Lucía se detuvo un momento antes de entrar en el edificio. Miró al horizonte, observando cómo el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. El paisaje, tan tranquilo en apariencia, contrastaba con la tormenta interna que sentía. Había ganado, sí, pero ¿a qué costo? De repente, el comandante se acercó y con una mirada seria le entregó un pequeño sobre. «Esto es para ti», dijo con tono grave. «Recibimos instrucciones de que te unes a una nueva operación. Este no es el final, Lucía. Es solo el comienzo». Lucía abrió el sobre y leyó las órdenes. Una nueva misión, esta vez mucho más peligrosa. Su corazón dio un vuelco. El ciclo no terminaba. La guerra no tenía fin. Aun cuando el cielo parecía calmarse, ella sabía que el verdadero desafío estaba por comenzar. «No quiero que mi equipo pase por esto otra vez», murmuró, más para sí misma que para el comandante. La miró, y con una ligera sonrisa amarga, asintió. «Lo sé, Lucía, pero a veces las batallas son más grandes que lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero tienes lo que se necesita para ser un líder. No lo olvides». Lucía guardó las órdenes en su chaqueta, y por un momento se permitió relajarse cerrando los ojos. El sonido del viento era calmante, pero en su mente los recuerdos de la misión seguían presentes, nítidos y claros. Sabía que no podía retroceder, ya había cruzado una línea y no había forma de regresar. Pero también sabía que a pesar de todo el sufrimiento, la guerra la había hecho más fuerte. Había aprendido a ser líder, no solo por su habilidad para comandar, sino por su capacidad para ser humana, para comprender el dolor de los demás. Al final del día, Lucía Álvarez estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. Aunque la paz fuera esquiva y el dolor siempre estuviera al acecho, ella ahora entendía que el verdadero valor no radica en las victorias visibles, sino en la capacidad de seguir adelante, de levantarse una y otra vez. A medida que Lucía caminaba hacia el edificio principal, su mente seguía trabajando a toda velocidad. El comandante le había entregado esas nuevas órdenes, pero sus pensamientos se dispersaron al instante. La victoria que acababan de obtener parecía una sombra, una recompensa vacía ante la magnitud de lo que se avecinaba. Recordó las palabras de su madre, cuando le decía que siempre debía ser fuerte, que no podía dejarse derrotar por lo que el mundo le arrojara. Esa lección, que la había acompañado toda su vida, nunca había sido tan relevante como en ese momento. Pero en este nuevo entorno, en este nuevo ciclo de la guerra, ser fuerte tenía un precio. Lucía miró al equipo que la acompañaba, observando sus rostros agotados, sus ojos llenos de una fatiga que no podía ocultarse. Habían hecho lo imposible, habían superado sus propios límites, pero a costa de sus propios pedazos rotos. Ya no era solo un ejercicio de supervivencia. Estaban todos cambiando, poco a poco, de formas que no podrían deshacer. La guerra, la constante lucha, no solo estaba desgastando sus cuerpos, sino también sus almas. Lucía no podía ignorar la sensación creciente de que al continuar en este ciclo interminable, se estaba perdiendo a sí misma. El caos de la guerra, las decisiones rápidas, los disparos,
la constante amenaza de muerte. Todo eso se había convertido en su realidad, y aunque había aprendido a mantener la calma y a liderar con una determinación inquebrantable, también sabía que había una línea entre ser fuerte y ser implacable. Tenía miedo de cruzarla, el miedo a perder lo que había quedado de ella misma, a convertirse en una máquina, un instrumento de la guerra, sin capacidad para sentir o cuestionar. Al llegar al centro de operaciones, Lucía fue recibida por los oficiales que le esperaban. A pesar de las apariencias, ellos no estaban celebrando. Había una atmósfera de preocupación, casi de inquietud. El ambiente en la sala era pesado, y nadie podía ignorar que el conflicto estaba lejos de terminar. El comandante se acercó a ella y le entregó un paquete con información clasificada. Lo que viene no será fácil, dijo el comandante en voz baja. Y como ya sabes, este no es el tipo de guerra en la que puedes desconectarte. Necesitarás toda tu fuerza para lo que está por llegar. Lucía aceptó el paquete sin dudar, pero una parte de ella deseaba poder desconectar, aunque solo fuera por un momento. Sabía que no podía no hasta que todo terminara. Sin embargo, lo que realmente la inquietaba era lo que el futuro podría depararle a su equipo. Mientras las luces de la sala parpadeaban, Lucía pensó en cada uno de ellos. Habían dejado mucho atrás, y aunque su misión había sido un éxito, ya nada volvería a ser lo mismo. Algo dentro de ella sabía que la guerra estaba más allá de las batallas que se libraban en el campo. El verdadero conflicto era el que se libraba en su interior, el conflicto entre la humanidad y la deshumanización. El silencio de la sala fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose. Lucía levantó la vista, sabiendo que su camino estaba lejos de terminar. La guerra, como la vida, nunca sigue un solo camino. Lucía Álvarez se encontraba en su oficina, mirando las órdenes que acababa de recibir. La nueva misión era diferente a cualquier otra. La información que había leído sobre la operación era desconcertante, tanto por su peligrosidad como por su naturaleza. Era una misión de alto perfil, y aunque no estaba claro si sería la última, Lucía no podía sacudirse la sensación de que algo más grande estaba en juego. Había sido llamada para liderar una nueva incursión, pero esta vez, los enemigos no serían solo los soldados que enfrentaba Día. Había algo más oscuro acechando, algo que ni siquiera sus superiores se atrevían a explicar con claridad. El paquete con la información contenía mapas detallados de una región, controlada por un grupo paramilitar con conexiones, con fuerzas mucho más poderosas. Los rumores sobre este grupo eran inquietantes. No solo se trataba de una facción guerrillera más, sino de una organización vinculada a la trata de personas, el tráfico de armas y actividades clandestinas que desbordaban los límites de lo que Lucía podía imaginar. Había algo profundamente siniestro detrás de esta misión, y no podía dejar de preguntarse qué tan involucrada estaba la élite en todo esto. El sonido del teléfono rompió sus pensamientos. Era el comandante. Lucía, tenemos que hablar. Es urgente, dijo su voz grave, marcada por la preocupación. Te enviaré más detalles, pero quiero que estés preparada para lo que viene. No es solo una operación militar. Esta vez, las consecuencias son mucho mayores. Tienes que asegurarte de que tu equipo esté listo para lo peor. Las palabras del comandante resonaban en su mente. Lo peor. Eso era lo que más temía. ¿Qué podría ser peor que las misiones que ya había enfrentado? La guerra nunca había sido sencilla, pero cada vez que sentía que llegaba al límite de lo soportable, parecía haber algo aún más oscuro que acechaba. Una línea que, cuando cruzada, no tenía retorno. Lucía ya no solo luchaba por completar misión, la guerra había dejado de ser algo abstracto, una serie de operaciones que se ejecutaban de acuerdo a un plan. Ahora se trataba de sobrevivir, de proteger a su equipo, de mantenerlos unidos en medio de la creciente tensión que los envolvía. Con un suspiro profundo, Lucía se levantó de su escritorio y miró por la ventana. El horizonte, normalmente un recordatorio de esperanza, ahora parecía sombrío. Sabía que no podía regresar atrás. Estaba atrapada en un ciclo del que no podía escapar. La misión había comenzado, y el peso de las decisiones que tendría que tomar ya se sentía en sus hombros. No solo se trataba de la vida de su equipo, sino también de enfrentarse a una amenaza mucho más grande que había estado operando en las sombras, y que al parecer, ahora había comenzado a desbordar las fronteras de su realidad.
Pasaron varias horas antes de que el helicóptero aterrizara en la base de operaciones y Lucía ya estaba preparada para lo que vendría. Aunque su rostro reflejaba determinación, no podía evitar que las dudas comenzaran a invadir su mente. La misión no solo implicaba un conflicto militar, sino también un enfrentamiento con un enemigo invisible. Lo peor de todo era que no sabía hasta qué punto estaba siendo manipulada por fuerzas que operaban mucho más allá de su comprensión. La incertidumbre era más aterradora que cualquier balazo que pudiera escuchar. Al bajar del helicóptero, fue recibida por su equipo, que a pesar de la tensión, mostraba confianza. Sabían que esta era otra misión que requeriría toda su habilidad y fortaleza, pero Lucía podía ver en sus ojos algo que no había notado antes: un cansancio más profundo, un agotamiento más allá de lo físico. Habían estado en el campo demasiado tiempo, y la guerra comenzaba a dejarlos marcados de maneras que ya no podían esconder. Aún así, Lucía no permitió que la duda se reflejara en sus ojos. La guerra, como siempre, seguía avanzando, y ella estaba al mando. La operación comenzaba al amanecer. Lucía revisó los detalles, una vez más, asegurándose de que cada aspecto estuviera bajo control. El plan era claro, pero sabía que las cosas nunca iban a salir exactamente como se habían previsto. Las mejores operaciones eran aquellas que podían adaptarse rápidamente a la improvisación y a los imprevistos. En la oscuridad de la madrugada, el equipo de Lucía se preparó para lo que sería, sin duda, la misión más peligrosa que habían tenido que enfrentar. La carretera estaba llena de obstáculos, no solo físicos, sino psicológicos. Cada paso hacia adelante los acercaba más a algo mucho más grande que ellos mismos, un enemigo que no solo podía ser derrotado con fuerza, sino con inteligencia y cautela. Lucía sabía que cada momento contaba. La sombra del enemigo ya estaba sobre ellos. Esta no sería una misión que terminaría en victoria si no tomaban el camino correcto. Mientras avanzaban, una inquietud persistente se instaló en su pecho. La lucha no solo era contra las fuerzas enemigas, sino contra el tiempo y contra los demonios internos que la guerra había liberado en cada uno de ellos. El regreso a la base fue silencioso. Lucía Álvarez había liderado a su equipo con éxito, pero la victoria no le sabía a nada. La misión había sido exitosa, pero las cicatrices emocionales que dejaron las batallas eran demasiado profundas para ignorarlas. Aunque habían neutralizado al enemigo y asegurado el arsenal, el precio que pagaron fue mucho mayor. La guerra los había marcado, y Lucía sentía que algo dentro de ella se había roto. El comandante la recibió en la base, y su mirada fue más que clara. Ambos sabían que este no era solo un militar. La carga emocional de la misión pesaba sobre ella y sobre todo su equipo. Lucía había cumplido con lo que se esperaba de ella, pero en su interior se preguntaba si seguía siendo la misma. Cada vez más, la guerra parecía consumirlos. No solo se luchaba contra el enemigo, sino contra lo que la guerra estaba haciendo con ellos. Lucía, la misión fue un éxito, ¿pero a qué precio?, preguntó el comandante, mirando fijamente a los ojos de Lucía. Ella no respondió de inmediato. Las palabras del comandante resonaban en su mente. ¿Qué había ganado realmente? ¿La guerra o solo un día más de supervivencia? Creo que nos hemos perdido, comandante, respondió finalmente. No sé si alguna vez podremos ser los mismos. El comandante asintió en silencio. Él también lo sabía. La guerra no solo destruía cuerpos, destruía almas. Lucía había sido una líder fuerte, pero la guerra había comenzado a romper algo en ella. Al regresar a su habitación esa noche, miró la foto de su madre, su mayor inspiración. Se preguntó si seguir luchando valdría la pena si eso significaba perder todo lo que alguna vez fue. La guerra no se acaba, ni en el campo de batalla, ni en el corazón de quienes la libran. Lucía sabía que la próxima misión estaba esperando, pero también sabía que estaba pagando un precio muy alto. La batalla no solo era externa. La guerra que libraba dentro de sí misma nunca tendría fin.